Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Abel Ventura sobre su libro Cuentos Latinoamericanos 1. Abel Antonio Ventura Diloné nació en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Es el cuarto de 6 hermanos. Está casado y es padre de 6 hijos. Es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Librero por vocación. Ha publicado las siguientes obras literarias: Cuentos Latinoamericanos 1 en 2006 y Abel Ventura Cuenta en 2011. De trato afable, siempre dispuesto a compartir en encuentros literarios y conversar sobre política, historia y sociología. A su entender, ¿por qué crees que los hombres las buscan? Al parecer, en mi experiencia, el hombre representa en diferentes facetas a sus antepasados. Encadenados a los paradigmas familiares, los volcan en un simbolismo hecho mujer. El hombre se siente más seguro de sí cuando está al lado de una mujer. Observe usted, por ejemplo, desde que su mirada se cruzó con la mía, su rostro, la actitud asumida, determina qué hacer. Por eso estoy aquí. Anoche, ¿dónde dormiste? Y bien amigos, contamos con la presencia de Abel Ventura, con el que vamos a conversar sobre su libro Cuentos Latinoamericanos 1. Y para ello también contamos en el panel con Kivian Castillo. Vamos a permitir que precisamente Kivian inicie la entrevista con la primera pregunta. Ok, sí, buenas tardes. ¿Cómo fue la experiencia de la creación de Cuentos Latinoamericanos 1 y qué tiempo le tomó escribirlo? Bueno, Cuentos Latinoamericanos 1, la inspiración fue mis viajes por Latinoamérica, mis frecuentes viajes por el continente latinoamericano y las experiencias que tuve en las diferentes culturas que visité. Cuentos Latinoamericanos 1 no es más que la mitad de un libro titulado Cuentos Latinoamericanos, pero que por problema de edición, de costo y de ventas, para que saliera más fácil al público, yo lo dividí en dos: Cuentos Latinoamericanos 1 y Cuentos Latinoamericanos 2. En Cuentos Latinoamericanos 1, lo que me inspiró fue precisamente eso, la faceta, las diferentes situaciones que el hombre presenta producto de su entorno social, de las vivencias que se ven o que vi personalmente en Nicaragua, en Guatemala, en Panamá, en México, en Venezuela, en Colombia, cómo el hombre latinoamericano, a pesar de tener el mismo espacio geográfico y hablar un mismo idioma y prácticamente comer lo mismo, pero tiene diferentes respuestas a las diferentes situaciones que se le presentan. Entonces, eso bullía en mi mente y pensé que la mejor forma de transmitir esto era escribiendo cuentos. No es fácil escribir un cuento.
A mí me costó eso aproximadamente un año. Incluso todavía, si me pongo a verificarlos, hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que quitar, quizá una coma, quizá un punto. Pero me siento satisfecho porque hice la catarsis, hice el desahogo, lo que yo quería hacer. Y a la vez sentir la satisfacción de poder hacer un cuento. Porque a través de mis lecturas de los diferentes cuentistas, el que más me cautivó, Juan Bosch, por ejemplo, él hablaba de que el cuento era el tigre de la literatura. Era difícil dominar un cuento, que no era fácil el género. Entonces, como a mí me gustan los retos y me gustan las cosas que me desafíen, entonces yo opté por hacerlo, los cuentos. ¿Entiendes? Al estilo clásico, como lo pueden ver. La introducción, el ambiente, el nudo, el desenlace y la moraleja. Entonces, eso es con lo que puedo contestar esa primera pregunta. Sí, a ver, mi pregunta, yo creo que ya usted la contestó, porque yo le iba a preguntar en primer lugar, ¿por qué el título? Cuento Latinoamericano 1, porque cuando yo vi ese título, entendía como que era una antología, pero después usted me aclaró cuando hablamos posteriormente de que son cuentos suyos todos. ¿Usted no podría hablar de su experiencia viajando por Latinoamérica un poco más? O sea, ¿en qué país usted ha vivido? ¿Qué ha hecho en esos países? Más o menos, ¿qué periodo comprende? O sea, ¿cuándo fue que usted salió por primera vez del país? ¿Y qué países visitó? Háblenos un poco de eso. Yo salí de aquí en el año 1974 hacia Ciudad México. Yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, durante 2 años. Estudié la carrera de medicina en 1974 hasta julio del 76. Abandoné mis estudios por razones personales con respecto a la función del médico en la sociedad. Y lo que yo iba a hacer como médico no me satisfacía como persona. No llenó mis expectativas de un hombre soñador como lo era en esa etapa de mi vida. Entonces, de ahí comenzó una larga carrera sobre toda Latinoamérica que duró más de 27 años. Yo llegué aquí de 45 años de edad y salí de aquí de 18 años de edad. Nunca me paré. Así, siempre viajé e hice familia. Tengo hijos en 3 países diferentes. Y después retorné acá. Entonces esas vivencias continuas obligaron a que fueron 27 años, que no son 2 días, a que muchas cosas cambiaran de mí. Muchas cosas con las cuales yo crecí, muchas cosas con las cuales yo viví en el hogar y esas cosas, paulatinamente me fueron transculturizando. Pero yo soy más dominicano que la tambora. Okay. Yo soy nacido y criado en este pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Sabes? Sí. Y, claro, y conozco muchas personas que me vieron nacer y me vieron crecer prácticamente. ¿Puede comentar con qué cuento se siente satisfecho o más identificado? Muy bien. El cuento con el cual yo me siento más identificado fue, yo vivía en Costa Rica en una pensión llamada Pensión Araica, sí, más o menos ahí, en la Avenida Segunda, cerca de la Plaza de la Cultura, donde quedaba un teatro que todavía se conoce, ese teatro famoso en San José, en Costa Rica, Melico Salazar. En esa pensión vivía un músico nicaragüense que estaba cumpliendo una temporada en ese teatro, creo que por 2 meses. Él era trompetista, saxofonista.
un musicazo, un muchacho joven, pero con gran estudio, y tú sabes que los músicos les gusta la aventura, les gusta andar y esas cosas. Bueno, nosotros compartimos en la pensión y, y él me contó de una experiencia que él tuvo y yo la llevé al cuento. Entonces yo la ambienté con la introducción de cómo salió y todo, y cómo se encontró con esta trabajadora sexual, ¿verdad? Caminando él, porque él no se encontraba adaptado, él era un muchacho campesino, vivía en una ciudad de Costa Rica que se llama Liberia, casi con la frontera de Nicaragua, y él era un muchacho que era por primera vez que venía a la capital de San José, al cual yo le cambié y le puse San Patricio en el cuento. Entonces me identifiqué mucho porque a los dos nos sirvió esa experiencia. En un principio yo lo titulé el libro, el cuento, Formalidades, así está allí. Pero luego yo le cambié el nombre a Saturnino, ¿verdad? Porque el cuento gira alrededor de él. Y me gustó más Saturnino, pero se quedó así como Formalidades. Entonces él va y se dirige buscando la Plaza de la Cultura y encuentra por el camino una trabajadora sexual que lo invita, se invitan, se conocen, así el impasse, y se sientan a conversar. Entonces la muchacha era psicólogo y era una trabajadora sexual que siempre andaba buscando por la Plaza de la Cultura sus clientes. Entonces él la llamó y entraron en conversación donde ella le aclara a él la diferencia que hay entre una prostituta y una trabajadora sexual. Y le dice cuál es la función que tiene la trabajadora sexual en la sociedad. ¿Cuál es el vacío que llena? ¿Cómo ellas ayudan a los seres humanos a que logren una vida sexual más agradable? Y de qué manera ellas también las ayudan a superar trauma y a superar una mala relación que puedan tener con su esposa, y prácticamente los educan en esa parte. Entonces él me cuenta la experiencia de que encontró esa muchacha y de todas las cosas que hablaron al respecto. Claro que no es exactamente igual a como él me lo dijo, sino yo tomé la idea y la engrandecí. Tú sabes, la dimensioné. Y lo que más me gustó es que ella le dice que la vida, al final del cuento, le dice que la vida se compone, espérate, un ruido, se compone más de conclusiones que de formalidades. Y ahí concluye el cuento. Ese es la moraleja, ese es el mensaje. Correcto. Entonces, yo me identifico mucho con ese cuento y también con otros, pero ese llena mucho, me llena mucho porque creo que lo volqué, lo hice y dije exactamente lo que yo tenía que decir. Y me pareció una construcción muy bonita. A mí me gusta en lo particular. Yo quiero que tú tengas la oportunidad de leerlo. Se llama Formalidades, en el folleto que te mandé, que es en Word, que no está corregido. Así no fue que se publicó. Sí, ¿verdad? sí, sí. Tú lo vas a conocer después en vivo cuando yo te lo lleve. Perfecto. Ajá, y te voy a llevar también todas mis obras, son muchas, que la cual yo quiero que usted me ayude a hacerle la corrección de estilo. Perfecto. Abel, entonces, otra pregunta que quiero hacer es, ¿qué temas usted ha podido identificar que usted toca en sus cuentos? Yo sé que a veces cuando uno escribe, o sea, el escritor a veces no está escribiendo con la intención de hablar sobre algo, sobre un tema en particular, pero después que uno escribe y revisa su obra, uno se da cuenta de que hay temas que aparecen varias veces en los cuentos o en lo que sea que escribe. Entonces, ¿qué tema usted entiende que pueden verse reflejados en lo que usted ha escrito? ¿Qué temas pueden verse reflejados en lo que yo he escrito? Es decir, que me pueda haber reflejado yo. No, por ejemplo, hágame la pregunta de otra manera, que yo la pueda entender. Perfecto, a ver, mire, en ese cuento al que usted aludía, ¿verdad? Sobre la prostituta, Sí. Ahí La usted trabajadora sexual. la trabajadora sexual, ¿verdad?
usted hace referencia a un tema, que es un tema, vamos a decir, que, de que tiene que ver con la marginalidad. O sea, gente que por una situación u otra son marginados sociales. Y entonces en esa categoría caen las trabajadoras sexuales. Entonces, hay otros cuentos que usted ha escrito, que usted puede decirme, mire, este cuento trata tal tema, tal cosa. Yo en ese cuento toco tal punto. Que puede ser Exacto. Muy bien, hay un cuento que yo me identifico mucho, que fue una experiencia que también yo hice personalmente. Casi todos los cuentos son experiencias, que yo la llevé al cuento. ¿Me voy a entender? Ajá, por ejemplo, hay un cuento que se llama, que yo no lo incluí en Cuento Latinoamericano 1, que se llama Carmencita. Ese tú lo vas a conocer, ese está en el Cuento Latinoamericano 2. Carmencita es una muchacha dominicana que va a ejercer precisamente el viejo oficio a Panamá, ¿verdad? Entonces, Carmencita era una bailarina en un restaurante de ese tipo de cosas. Entonces, ella es invitada por una persona a irse a la intimidad. Luego que ellos tienen su relación en la mañana, es que el hombre comienza a interrogarla y a preguntarle y a decirle que de dónde es, que cómo se llama su mamá, que esto, lo otro. Y entonces, para llegar a la conclusión de que esa persona que estaba frente a él era su hija que había tenido con esa señora y que la cual no volvió a ver jamás. ¿Entiendes? Eso también son unas de las vivencias que se dan en ese mundo, en ese ambiente. Sí, aparte de Juan Bosch, ¿qué otro cuentista dominicano admira? Dominicano. Me gusta, por ejemplo, hay un muchacho que me apasiona, muy bueno, el Máximo Vega. Ese es muy bueno. Nuestro amigo Máximo Vega. Sí. Ese es amigo de nosotros. Sí. El cuentista dominicano. Pedro Pey. Pedro Pey es extraordinario. ¿Qué más? Déjame ver. No con Juan Bosch, aparte de Juan Bosch, no me llega a la mente. La verdad es que la literatura dominicana ha dado muchos buenos cuentistas. Mencióname alguno que quizás no. Bueno, está René del Rico Bermúdez. Ahora que fue un montón. Sí, exactamente, sí. O sea que. Pero quizás como cuentista no fue muy prolífico. Exacto, porque murió muy joven también. Como poeta. Sí, murió joven. Decolló más. Y por eso no lo menciono, porque no fue su área fuerte. Correcto. Muy bien. Sí. Entonces, Abel, ya con relación a su libro de cuentos, ¿usted podría hablar un poquito más del personaje de Mananao que aparece en uno de sus cuentos? Oye. Que está basado en alguna persona real. Bien. Ese cuento también a mí me gusta porque yo pienso que soy honesto, tanto con el lector como conmigo mismo. Porque si usted se da cuenta, al terminar el cuento, Mananao le pasa a la persona con la que está hablando el libro El preso de Ramón Alberto Ferreira, donde le dice literalmente que ahí él puede encontrar toda esa vaina de Trujillo que él sabe que a él le gusta. Fue que él me lo prestó cuando estuvimos presos en La Victoria, porque él estuvo preso, Ramón Alberto Ferreira. Entonces yo soy honesto porque le doy a entender al lector que toda la información que yo saqué de allí y la puse en boca del personaje Mananao procedían de ese libro, El preso, de Ramón Alberto Ferreira, que después vamos a hablar de ese personaje, del cual yo tengo muchos libros y es un escritor poco conocido. Mananao es una invención mía. Okay. Mananao no es un personaje que existió ni existe realmente, sino es una invención mía de cómo yo pongo a un zapatero remendón a decir en un lenguaje campechano, campesino, en criollismo,
algunas cosas, algunos trozos de la historia dominicana que ocurrieron durante el régimen de Trujillo. Entonces yo le doy ahí esa connotación prácticamente de un drama cuento o de un cuento que se puede llevar al drama. Al teatro. Ese cuento se puede llevar hasta la película, se puede llevar ese cuento, anexándoles algunas cosas. Porque es una forma de interrogatorio que yo le hago frente a él, ¿tú ves? Y a la vez voy describiendo la banquilla, cómo ponía los clavos, el número 1, el número 2, número 3, cómo se lo sacaba de la boca, cómo su diente, un solo diente, al sonreír, lo enseñaba, y cómo decía él y declaraba los trozos de la historia y de las anécdotas de Trujillo en ese lenguaje que cualquier persona lo puede entender. Y también le causaría risa, que fue el leitmotiv, es decir, el motivo principal que utilicé en ese cuento, dar a reír al lector, que se relajara, que descansara. Eso creo que contesta su pregunta. Sí, a mí me gusta mucho el humor, Sí. y el humor en la literatura me encanta y creo que es imprescindible. La literatura, yo entiendo que debe entretener. O sea, la literatura, yo soy de los que piensa que es más un asunto del placer de leer. O sea, leer debe ser un acto placentero. Por eso dicen que lo peor es leer algo por obligación, porque te obliguen, como en el colegio, que te dicen, tú tienes que hacer un trabajo, un reporte de lectura de tal, o en la universidad. Eso es un asunto que va en contra de la promoción de la lectura, porque la gente, cuando tú lo obligas a hacer algo, crea resistencia. Sí. Y precisamente hoy, casualmente, estamos grabando este podcast cuando es el Día Internacional del Libro. Exacto. y sabemos que usted es librero. Sí, entonces, ¿usted me puede hacer alguna reflexión sobre el asunto del libro? ¿Cómo ve usted el futuro del libro? ¿Cómo ve usted los hábitos de lectura que tenemos aquí en la República Dominicana y cómo se pueden mejorar? O sea, háblenos un poco de eso, de la situación del libro en República Dominicana. Cuando yo regresé aquí al país, a finales del año 1999, pude darme cuenta de que hacían falta libreros profesionales. Hacía falta personas que se dedicaran a promover el libro como si fuese una mercancía en venta directas. Personas que orientara al futuro lector. Personas que le hiciera entender a la gente la importancia de leer. Cómo socializar en familia un libro. Yo vi en Colombia, vi en Chile y vi en Uruguay una rama de la pedagogía que se llama pedagogía social comunitaria. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa carrera creo que la tienen hace 5 años. Pero nadie se dedica en vivo. No hay una tarea de compromiso a decir, yo me voy a dedicar a la tarea de informar, orientar a la familia sobre esos tópicos tan importantes. Cómo crear círculos de lectura, cómo socializar una lectura, cómo no reprimir al niño, cómo darle la libertad necesaria para que él crea su propio mundo y cómo él pueda ser el constructor de su propio aprendizaje, como decía Lev Vygotsky. El constructivismo, cómo él tiene que ser el eje, cómo empujarlo por esa línea, educar a los padres en esa temática. Entonces yo me di cuenta de eso y miraba, o lo miro, con admiración a los comportores de la iglesia adventista. Ellos lo hacen. Ellos promueven libros, pero con el motivo religioso. Yo dije, no, aquí lo que hace falta es un librero profesional.
alguien que le haga sentir a la gente la necesidad, esa necesidad que él tiene de leer. Y en lugar de llevar o de pagar un paquete a un risol de 10,000 pesos, yo orientarlo de cómo yo le doy 80 títulos de libros por 10,000 pesos. Y aparte le doy el escaparate para que le haga a su hijo una biblioteca. Mire, a ver, a propósito de eso que usted está diciendo, nos estamos saliendo un poquito del guión, pero es algo, una preocupación que yo... Entonces, eso me hizo sí, incursionar en el mundo del libro, sí, para sí, llenar yo ese vacío y también sentir la satisfacción de colaborar en esa idea. Pues sí, a ver, me estoy saliendo un poquito del guión, pero hay una reflexión que yo quería hacer con usted, a ver si usted la comparte conmigo o puede aportar alguna perspectiva diferente a la que yo tengo. Con esta situación de la pandemia, hay un fenómeno que se está dando en República Dominicana, que es que la gente como que como no puede salir, naturalmente en otros países donde la gente tiene hábito de lectura, uno de los entretenimientos que la gente asumiría para ocupar su tiempo es leer. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana, como no existe ese hábito tan difundido de lectura, la gente se refugia en la bebida, comienza a consumir alcohol. Mira las situaciones que se están dando ahora con este asunto del alcohol adulterado. Como la gente buscando una manera de escapar a la realidad. Y entonces cuando tú tienes el hábito de lectura, no hay mejor forma de tú salir un poco de tu realidad, de tu rutina, que a veces puede ser tan pesarosa y tan aburrida, que tú leer un libro. Y entonces yo veo eso como un problema social realmente que tenemos en República Dominicana, grave. O sea, ¿qué uso le da la gente a su tiempo libre? O sea, ¿por qué la gente tiene tan pocas opciones de ocupar su tiempo en algo que puede ser muy edificante y muy placentero como leer? Pero como no tienen ese hábito de lectura, como no se le ha creado, entonces se van por otro lado, comienzan a consumir sustancias, comienzan a desarrollar comportamientos autodestructivos y adicciones porque no saben qué hacer con su tiempo. Entonces, ¿qué reflexión usted pudiera hacer sobre ese fenómeno que yo veo que se está dando en el país? Bueno, la reflexión que yo tengo y que he manejado desde un principio es que los hábitos de lectura o el hábito de lectura se construye en la casa, en el hogar. Mientras una sociedad está disgregada, con muchas madres solteras, con muchos hijos que no tienen la responsabilidad de criarse en un núcleo familiar con papá y mamá, ni que ese padre tampoco tome como una necesidad como el alimento, que en la casa se lea y se comparta 15 minutos, oye, 15 minutos de leer en la casa diariamente, no vamos a tener lectores. Porque eso se va desde la niñez, eso se va desde temprana edad. Incluso, hay un meme muy famoso, disculpe que le interrumpa, a ver, que lo vi en estos días, un meme que lo he visto varias veces, donde aparecen dos señores en un banco y con dos niños, o sea, cada uno con un niño, y uno está con un celular y la otra está con un libro. Entonces la que tiene el celular le pregunta a la que tiene el libro, ¿y cómo usted hace para que su hijo lea? Porque los hijos claramente, hay más posibilidades de que un hijo lea si el padre lee o si la madre lee. Si el hijo ve que el padre o la madre leen. Eso es lo que quiere decir ese es el mensaje que está detrás de eso. Entonces hay que empezar. Y también en las escuelas no se fomenta la lectura, no se le enseña todavía la educación al estilo cognitivista. No utilizan el constructivismo, no lo quieren utilizar, todavía quieren seguir con el método conservador de que yo soy batuta y constitución en el aula. Todavía la tiza y el borrador todavía están limitando a los muchachos. Que sean ellos lo que construyan su propio conocimiento, de que sean ellos lo que puedan desarrollarse en la lectura. Hay
Ahora en Colombia y en Chile se está implementando un plan piloto para fomentar eso. Y es que el muchacho lo que lo ponen es a leer, a leer, a leer, a leer. Como antes el quadrivium, no sé si te recuerdas, la época medieval. La oratoria, la filosofía. Sí. Ajá, bueno. Ahora lo que se trata es de que el muchacho crearle el hábito de lectura, que lea, que saque conclusiones rápido, que lea vertical, que no lea horizontal, que se vaya rápido, lectura rápido, las ideas generales, que desarrolle su mente rápidamente leyendo y adquiriendo conocimiento. Entonces, a través de ese hábito, ya cuando el muchacho llega a tener 10 o 12 años, que ya entra a la etapa de la adolescencia, que empieza desde los 13 y termina a los 18, desde la preadolescencia, de los 9 a los 12, 3 años leyendo, y nada más enfocándose en leer diferentes temas, sociología, política, historia, naturales, botánica, pero leyendo. Entonces después se le va a dar a elegir qué carrera es que él quiere hacer. Y ya después que tiene el hábito de lectura y domina temas y tiene lectura comprensiva, es difícil que ese muchacho abandone el conocimiento. Porque se dio cuenta de que pasó por diferentes estadios de conocimiento, que domina el castellano, que domina el idioma y que es capaz de introducirse a cualquier área del conocimiento. Tiene seguridad en sí mismo. Decía un profesor universitario que no leen porque no comprenden y no comprenden porque no leen. Pero yo pienso que la base fundamental de toda la educación debe de ser crear el hábito de lectura, que el muchacho domine el idioma, después él elegirá si quiere ser mecánico, si quiere ser agrimensor, si quiere ser lo que él quiera hacer, y por ahí se va a ir. Y va a tener pero mucha más seguridad en sí mismo. Exactamente, sí. Eso de la lectura comprensiva es básico y nosotros lamentablemente en la prueba PISA salimos siempre en los últimos lugares como país en comprensión lectora. O sea, los estudiantes dominicanos lamentablemente, y eso se da a nivel de primaria, secundaria y hasta en la universidad, no te saben interpretar un texto. O sea, te leen algo y no entienden qué es lo que el texto te está diciendo. O sea, no saben. No saben, exactamente. Ajá, entonces, al hijo mío yo le enseñé desde pequeño entonación, tono y ritmo en la lectura. Y dimensionar la lectura. Llevarlo como si fuera una película a su mente. El niño cruzó el río y vio el bohío. Luego, la madre, entonces él va pasando, en la medida que él va leyendo, él se va imaginando en su mente a ese niño pasando el río, como si fuera una película que estuviera pasando por su mente, convertido en palabra. Correcto. Ajá, sí, y eso no se lo enseñan en las escuelas. Exactamente. No se lo enseñan a leer y a crear con su mente una película de lo que lee, la historia de lo que está leyendo. Correcto, entonces, sí. Claro, entonces hace falta eso en las escuelas. Para nosotros tener buenos lectores. Y gente que aplique el pensamiento crítico, sobre También, todo. Claro que sí, por supuesto, enseñarle a dudar. Exactamente, sí. Eso aprenda a dudar, no crea que todo lo que usted lee es verdadero. Usted tiene la opción de no estar de acuerdo. Hay que aprender a cuestionar para que después no salga gente que no cree en la vacuna o que no cree en la vacunación. Realmente la sociedad dominicana, y eso se da en otro nivel, hasta a nivel mundial, o sea, se habla de una glorificación de la ignorancia, o sea, como que la gente se tiende a sentir orgullosa de su propia ignorancia, lo cual es una aberración. Así es. Cuando tú deberías sentirte orgulloso porque tú te preocupas por leer, por saber más, por investigar, que tú cuestionas, que tú eres curioso. Eso es lo que se debería incentivar aquí. Y lamentablemente entiendo que no se está haciendo, o no en la medida que sería necesario hacerlo.
Entonces es una gran tarea que tenemos por delante. Digo tenemos porque yo me siento también copartícipe de... O sea, todos tenemos que aportar desde nuestro lugar en donde estemos, nuestro granito de arena para que esta situación cambie y que salgamos de ese oscurantismo, como yo le llamo también, de gente que no quiere saber o por alguna circunstancia no siente la curiosidad y no siente que debe cultivarse. Es un problema que se ve aquí hasta entre profesionales que uno a veces, por ejemplo en mi área que es el derecho, uno encuentra colegas que no le gusta leer, o sea, o que tú le preguntas ¿cuál fue el último libro que tú leíste? Y ni se acuerdan porque no se le pasan años y años y no leen. Entonces es un problema que tenemos que de alguna manera ir contribuyendo a que eso se vaya superando. Sí, una última pregunta. ¿Dónde podemos adquirir Cuentos Latinoamericanos 1? Pero Cuento Latinoamericano 1, no, yo dejé de publicarlo, que me entretuve con otros libros de otros autores y la venta y el negocio y descuidé eso. Pero yo tengo una publicación para dentro de 3 meses aproximadamente publicar 1000 libros de cuentos latinoamericanos para venderlo, el 1. Y también me gustaría sentarme con Edward para Correcto. que veamos completamente el libro de cuentos latinoamericano 2, que ya está diagramado. Yo se lo voy a mandar para que usted me pueda orientar al respecto. Sí, entonces... No tengo, nada más me queda uno, que es mío, así. Cuento Latinoamericano 1. Pero no tengo a la venta. Pero podemos decir que próximamente va a estar a la venta, o sea, en unos meses. Próximamente va a estar a la venta. Perfecto. Es un negocio. Perfecto. Ya una pregunta final de mi parte sería, a ver, o sea, va por esa misma línea. ¿Cuándo podríamos esperar la otra parte de Cuentos Latinoamericanos, que sería Cuentos Latinoamericanos 2? Vamos a publicar el libro entero, el cuento latinoamericano completo. Ah, ok. O sea, en el volumen que se va a publicar se incluirían las 2 partes, ok. A 2 partes. Y perfecto. Sacamos ese libro, yo creo que son 24 cuentos. Ok. Sí. Ok. Sí, 24, son como 200 y pico de páginas. Perfecto. Entonces, ya saben los amigos que nos escuchan que eso va a estar disponible próximamente en las librerías del país, ¿verdad? Usted lo vendería directamente, pero también se colocaría en otras librerías también, para que la gente pueda comprarlo. Claro. Correcto. Y hacer el display. A mí me gusta el display. Sí. Más que todo. Ubicar un lugar donde uno se pone con los libros en una mesa y uno va reclutando a los futuros compradores. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.